En las últimas semanas, el presidente Mauricio Macri se refirió a la intención de su gobierno de rediscutir las funciones de las Fuerzas Armadas para la seguridad interior. El doctor Eduardo Paredes, especialista en derecho penal, explica que la Constitución Nacional lo prohíbe expresamente. Analiza en esta entrevista, además, que la seguridad interior en el país está militarizada y que este anuncio de Macri lo que explicita es la intención de disponer de las fuerzas de seguridad como Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina para la represión de los conflictos sociales. Hay que ir un poco a la historia. Después de la asunción de Raúl Alfonsín, es decir, del fin de la dictadura, salió una ley, la 23.554, si mal no noté, que fue muy consensuada, donde quedó claro que las Fuerzas Armadas por Constitución solamente están para casos de agresiones armadas de una potencia extranjera. Eso se reafirma en un decreto que se llama Garré, en el año 2007, creo, donde queda claro, solamente pueden intervenir en casos de agresión de una potencia extranjera con sus fuerzas armadas formales. O sea, ni siquiera con guerrillas, no tiene que ser, es esa la función. Lo que ocurre que desde la década del 80 ahora se empezaron a cometer pequeñas trampas que hicieron que de a poco la policía, es decir, la seguridad está militarizada. ¿Por qué? Porque en la década del 90, ya con el conflicto social, que hubo cortes de ruta en el norte y demás, se comenzó a utilizar a la gendarmería. Esto fue una larga discusión y hay una serie de leyes que siempre son ambiguas, y la gendarmería, que su ley reglamentaria es del año 71 y claramente es una policía dependiente del ejército, una policía militar, que tenía dos funciones. Una, auxiliar, y eso ya es lo raro en su creación, auxiliar del Poder Judicial Federal y de represión de los delitos federales. Y un ámbito de actuación que por ley está claro, 100 kilómetros a partir de la frontera, o 50 en la zona del río. Y la prefectura, que es la otra fuerza nacional, que son fuerzas dependientes, en el caso de la prefectura, de la Armada. Son fuerzas militares. Por diferentes decretos se les fueron creando mayores capacidades y dando intervención frente a por ejemplo, la gendarmería y la prefectura, y esto fue con el gobierno anterior, se le habilitó la persecución del delito común. Lo que hizo que en realidad la Argentina está policizada militarmente en la seguridad interior. Porque la prefectura, la gendarmería y la policía aeronáutica, ahora la policía de seguridad aeronáutica, son policías militares. Es decir, el ejército ya con Garré, si bien en el decreto queda claro que las fuerzas armadas, entendidas armada, fuerza aérea y ejército como tales, solo operan en caso de un ataque de una potencia exterior, de hecho le prestaba auxilio a la gendarmería de la prefectura en la logística, es decir, con radares. Lo que ocurre ahora es que creo que hay dos cosas detrás de esto. Nos animan a dar una intervención abierta y lo que están haciendo, no es que nos animan, están retirando a la gendarmería para seguridad interior, pero para represión. Porque lo que hay detrás es un temor al conflicto social, porque lo que creó Gendarmería en los últimos 10 años, hay que pensar que Gendarmería en el año 2005 tenía 17.000 personas, hoy tiene 34.000 y calculan que en un año más llega a 40.000. Creó lo que se llaman los escuadrones móviles, que no tenía antes. ¿Qué son los escuadrones móviles? Grupos de represión. Están absolutamente muy bien potenciados, se compró los últimos equipamientos que hay para la represión, es decir, son grupos antimotines. Eso que se ve en televisión, esos fueron creados en los últimos 10 años, paradojalmente con el gobierno anterior. Entonces lo que están haciendo, da la impresión, es correr al ejército, darle un sentido, porque ¿qué pasa con las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas ya no existen más, que es lo que no se dice. La Fuerza Aérea le quedan operativos 14 aviones viejos. Dejó de existir como una fuerza militar. El ejército, ayer lo escuchaba Bernie, no sé si lo escuchaste, no tiene capacidad de moverse más de 200 kilómetros en 48 horas. Y de hecho, esto por ahí uno lee,
el gobierno anterior intentó, los tanques que tiene Argentina, hizo un convenio con una empresa que se llama Elbit israelí para modernizarlos. Logró hacer con uno, dos llegaron a modernizar y después por el presupuesto suspendieron. Pero sin embargo, no se pone mucha plata o nada, porque fíjate, Alicia, que el último barco que se compró a la Armada, la orden de compra la firmó Masera en el 80. Es el último barco que Argentina compró, y después 3 que compró Rossi, pero viejos rusos. Es decir, de hecho, y esto es muy importante, el poder político no ve riesgos afuera, no tiene hipótesis de conflicto, tiene hipótesis de conflicto interno. En las hipótesis de conflicto, por eso Gendarmería aumentó el 800% del presupuesto. Se le compró a Israel 4 lanchas, que son lanchas marítimas, pero se le compró para los ríos por $40 millones, cuando esas mismas lanchas vendieron a Nigeria por la mitad. Entonces es muy complejo lo que pasa, porque además está lleno de negociado lo que se ha hecho. Se está destruyendo toda la capacidad instalada, porque eso que decían que esas lanchas se podían fabricar acá por la mitad o menos del precio, de hecho al gobierno no le interesa, y está pensando todo esto con el fin de la represión interior. Y por supuesto que los países centrales, entre esos Estados Unidos, que le interesa, entre comillas, controlar el tráfico, en el caso nuestro de marihuana, y como dice Ferrajoli, si quiere controlar, lo que tendría que hacer es eliminar la prohibición. Lo que sí busca es que los ejércitos se conviertan abiertamente en policías, que de hecho nosotros lo hemos hecho a través de Gendarmería, solo que en forma más oculta, porque las Fuerzas Armadas Argentinas ya no existen. Por ahí los grupos sociales progresistas todavía piensan en el ejército con los tanques. Eso ya no interesa. La represión militarizada viene por vía más oculta, por policías aparentemente civiles que no son civiles. La Gendarmería no es una policía civil. La prefectura son policías militares, igual que la PSA. Y han invertido un montón de dinero en esa fuerza, bajo la excusa de los nuevos riesgos. ¿Cuáles son los nuevos riesgos? Terrorismo, nosotros no tenemos problema de eso. El narcotráfico será lo que se llama en doctrina delito sin víctima. Tampoco tenemos carteles, por más que inventen lo de Rosario. No tenemos carteles. Recién estaba mirando la estadística, la última, de las ciudades más violentas del mundo, de las cuales 36 son latinoamericanas. No hay una sola argentina. Nosotros fabricamos fantasmas. Si tenemos una tasa de inseguridad o delincuencia en la zona urbana, por la desigualdad social. Paredes advirtió que la policialización de nuestras ciudades representa una pérdida de derechos y garantías constitucionales. Y hay una cosa que creo que es el penalista más claro de Occidente, a pesar de que está muy demonizado, que es Zaffaroni. Él siempre dice, y una de las deficiencias de la enseñanza del derecho, que no estamos entrenados para nada, más que para leer un librito, es que lo que se llama criminalización secundaria, la criminalización primaria la hace el legislador poniendo cualquier cosa en una ley, en un librito que es el código. Pero el que está en el campo, el que selecciona a los candidatos, el que criminaliza falsa o realmente, son las fuerzas de seguridad. Entonces, cada vez que tenemos un policía más en la ruta, perdemos una garantía constitucional más. Es decir, nuestro Estado de Derecho constitucional se va achicando y vamos naturalizando. Entonces, pero además permite al Estado un control capilar de los riesgos y crea, es decir, siempre va a ser peligroso para el más vulnerable. ¿Quiénes pueblan? Si uno va a la unidad 17, ¿quiénes pueblan las cárceles? Mulas. Estamos llegando a niveles de prisión preventiva en cárceles federales fuera de control, totalmente fuera de control. ¿Y quiénes son los que están? Los vulnerables. Todo esto lleva inclusive a corruptela dentro de la fuerza de seguridad. Entonces, policizar un país es perder derechos, seguro. Pero además, policizar y crear enemigos internos solamente tiene un fin: la represión. Y es una cuestión de grado. En los 70 se usaron las Fuerzas Armadas y se llegó al extremo de desaparecer o matar. Pero es una cuestión de grado. Eso fue el extremo, pero entre eso y un Estado constitucional nosotros estamos muy lejos de un Estado constitucional más o menos aceptable. Vamos en un proceso de construir un Estado de seguridad y policíaco. De hecho, lo estamos construyendo, y no es solo este gobierno. Todos los países
progres de la región durante hasta el 2015, también tuvieron un crecimiento desmedido de la cantidad de presos y han caído en la trampa de la militarización. Brasil es un ejemplo, en 2 oportunidades con Lula. Lo que pasa en Río de Janeiro es un descontrol de pobreza, y vamos en camino a lo que fue Estados Unidos con el control de la pobreza, que llegó a 800% de presos, en forma aparentemente civilizada, pero lo que hicieron es un control social de la exclusión. Acá también, porque si nosotros no tenemos fuerzas armadas, en realidad nadie presta atención de que Chile firmó un convenio con Inglaterra por el tema de la Antártida, y nosotros tenemos una base de la OTAN a 400 kilómetros. Y esto también, yo creo, Alicia, que hay un tema de las clases o de los sectores progresistas con respecto a qué es lo que hay que hacer con las Fuerzas Armadas. Yo creo que eso hay que abrir a una discusión. Quizás puede ser como Costa Rica, que decidamos no tener Fuerzas Armadas, pero yo creo que Argentina en el futuro tiene hipótesis de conflicto, tiene un mar muy grande, pero evidentemente, independientemente de eso, los gobiernos ven el peligro internamente. Y como decía Zaffaroni, así como en la Edad Media se quemaron brujas cuando había hambrunas, se quemaban mujeres, en realidad es siempre funcional, diría un sociólogo, al sistema. Hoy la creación de terror, que es lo mismo, narcotráfico, nuevos peligros, nuevas hipótesis, son falsedades para preparar un marco de seguridad y de represión ante el conflicto social. Eso es claro. Todos tenemos el concepto de que la educación es una sola. Para seguir creciendo, porque acá hay misioneros y nosotros no nos vamos a desentender, porque vamos a luchar siempre para que esto siga estando en Apóstoles y siga creciendo y se siga desarrollando.